Bueno, estamos para comenzar. Bienvenidos a todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Bienvenidos a la Keep Smiling Monday Talks de octubre. En el día de hoy tenemos el agrado de contar con la doctora Silvia Ringel, egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República, docente de la Universidad de la República, además es docente de la Universidad Católica del Uruguay, dictante de cursos nacionales e internacionales y speaker Keep Smiling. Doctora, cuando desee comenzar, la escuchamos. Muy bien, muchas gracias, Marian. Bueno, gracias a Kip siempre, como siempre, por la invitación. Buenas tardes a todos entonces, bienvenidos a otra charla de los lunes. Vamos a aportar, la idea es compartir hoy conocimiento en relación a todo lo último, la actualización que hay en relación a la biología del movimiento dentario y su aceleración. Nos vamos a, de alguna manera, alejar capaz que un poquito de la clínica, pero yo realmente creo que yo soy una fanática de la biología, de la embriología, y creo fervientemente que el futuro de la medicina, y ni que hablar que la odontología no escapa a ello, está en lo que es la ingeniería tisular, en conocer el comportamiento celular y el comportamiento molecular, y bueno, es lo que quiero compartir un poco hoy con ustedes. Nos hemos encontrado en las masterclass, pero para los que no me conocen, una brevísima presentación. Yo soy parte del equipo de speakers de Keep Smiling, soy la speaker uruguaya, vivo en Montevideo, lo que están viendo acá es la playa de Positos y mi clínica está muy cerquita de esta playa, tengo la bendición de trabajar muy cerquita, la clínica está a la vuelta exactamente de esa esquina, y bueno, cuando puedan cruzar nuevamente más libremente, están siempre invitados y les prometo un paseo. Donde empezó todo con KIP fue en mi primera acreditación y donde la doctora María Gabriela Lavalle me deslumbró realmente, siempre digo, y me convenció que con esos alineadores, que yo ya venía trabajando algo con alineadores, realmente podíamos hacer ortodoncia, y esto hoy ya es un hecho, y la ortodoncia con alineadores en mi clínica está creciendo exponencialmente. Estuve en Buenos Aires conociendo a la empresa, formándonos, siempre agradezco a Eugenia todas las horas que de alguna manera me compartió tan generosamente todos sus conocimientos. A partir de allí estoy a cargo de los desayunos de Keep Smiling para apoyar a doctores acá en Uruguay. Estamos formando ahora que se lanza en breve el Study Group uruguayo, participando en las acreditaciones en Uruguay, las presenciales, y ahora las que estamos haciendo por Zoom, y también integrando las acreditaciones de Chile, Perú, Colombia, Paraguay. Y Argentina, por supuesto. El año pasado compartimos nuestra experiencia en alineadores en Uruguay, en el primer Congreso Internacional de Ortodoncia, en el primer Congreso Internacional de Ortodoncia con alineadores, ¿sí? Que fue la primera vez que ocurrió en el marco del Congreso Internacional de Ortodoncia de la SAO, y bueno, y allí estuvimos compartiendo nuestra experiencia, y con muchos de ustedes nos habremos encontrado en esta increíble masterclass que organizó KIP en abril, que estuve a cargo del tema de attachments. Como les dije, mi idea es aportar hoy actualización en relación al movimiento dentario y su aceleración, y para algunos tal vez es un tema escabroso. Mi idea hoy estar acá es tratar de simplificarlo al máximo, pero que al mismo tiempo estemos preparados para saber en qué terreno estamos trabajando y hacia dónde, como decía el título, cuál es el estado del arte en relación a este tema. Es clarísimo que la optimización del movimiento dentario en relación a su tasa, quiere decir la velocidad-tiempo, la calidad y la estabilidad, ha sido siempre un objetivo en nuestra práctica ortodóntica. La realidad es que el estudio del movimiento dentario actualmente está dirigiéndose hacia el logro de la aceleración, o sea, cómo logramos ese movimiento óptimo, predecible y rápido. Y este interés de lo rápido ha ido creciendo mucho en el nivel clínico, ni que hablar en la industria. Sin embargo, el entendimiento biológico es limitado y siempre como que la parte científica le viene un poquito de atrás. Y la idea es hoy darle base científica a este avance clínico y el industrial que tenemos en relación a la aceleración.
Cuando queremos ir a las bases del movimiento dentario, tenemos que volver a los aspectos celulares y ni que hablar moleculares, ya hoy en día ni siquiera celulares. Tenemos que recordar que el terreno donde nosotros estamos trabajando, que si bien es este ligamento periodontal tan fibroso, está lleno de células, ¿sí? Y células que están en constante interacción. Las células que están involucradas en el remodelado óseo, clásicamente conocemos a las formadoras, los osteoblastos, las reguladoras, los osteocitos, hoy vamos a hablar de ellos, tienen un rol bien importante, las reabsortivas, los osteoclastos, sin ellos nosotros no podríamos hacer nuestra práctica clínica, ¿sí? Pero hoy en día, y esto también lo quiero compartir, está siendo muy enfocada la acción que tiene directamente sobre el remodelado óseo las células de la inmunidad. Son células que vamos a ver que van a afectar la reabsorción y la posición. Si bien osteoblastos, osteocitos y osteoclastos van a ser siempre las células óseas y las que mayormente juegan en este remodelado óseo, las células de la inmunidad, y lo vamos a ver en breve, van a ser bastante importantes en el desencadenamiento de ciertos procesos. Bueno, nuestro terreno, ¿sí? Sobre todo acá, lo que llamamos el paradencio inserción, el paradencio profundo, sobre todo el ligamento periodontal y hueso alveolar, el cemento por ahora queda bastante inactivo y bueno, y es deseable que así sea, ¿no? Que quede pasivo en relación al movimiento dentario. Una breve reseña de las células, pero que no es menor porque la idea que quiero que se lleven hoy es que la búsqueda de la aceleración está relacionada en cómo reclutar más estas células en nuestro terreno. Yo siempre me acuerdo de la doctora Harfin, que una vez, hablando de si una técnica es más rápido que otra, ella dijo, si un día un chico nace sano en 5 meses, a mí que me digan que una técnica es más rápida que otra, y es real, no existe una técnica más rápida que otra en relación a la ortodoncia, pero si nosotros logramos esas mismas, porque trabajamos con células y las células tienen determinado metabolismo, pero si nosotros, está demostrado que si nosotros logramos reclutar más células a nuestro terreno, el movimiento dentario se ve acelerado. Uno de nuestros grandes aliados son estas células multinucleadas que vemos acá, que son los osteoclastos, ¿sí? Que tienen este dominio vasolateral y el subdominio apical, que se sella fuertemente al hueso, a la matriz ósea, a través de unas uniones célula matriz muy, muy fuertes, y en este otro subcompartimento que queda aquí es que se generan los procesos de liberación de ácidos, liberación de enzimas para eliminar y degradar toda la matriz, etc. Se dice en la literatura que osteoclastos tenemos estos dos tipos, que vemos que tiene una sección como apical más reducida, y es como una célula más larga, tiene aparentemente la función de hacer como una especie de hecho, gira como una especie de destornillador y reabsorbe en profundidad, mientras que esta que vemos acá, con bordes más amplios, ¿sí? Reabsorbe más en superficie, siempre sabemos que están alojados en estas lagunas, que son las lagunas de Hauschild, que son su centro de accionar. Además de lograr reclutarlos, si logramos prolongar su vida, también aceleramos el movimiento. Por un lado, entonces, las células clásticas. Cabe aclarar, y es bien importante, que estas células derivan de los monocitos de la sangre, y esos monocitos de la sangre derivan directamente de la médula ósea, ¿sí? Son células que derivan en su línea de la médula ósea, son llamados al tejido óseo a través de factores quimiotácticos, ¿sí? A través de diapédesis, abandonan los vasos, llegan al tejido óseo, y allí se diferencian a unas células precursoras que se denominan preosteoclastos, que todavía son uninucleadas, y frente también a moléculas que los activan, se fusionan y logramos tener estas grandes células multinucleadas. Los osteoblastos, las grandes células formativas del tejido óseo, se diferencia al contrario de las células mesenquimáticas que se encuentran en la zona donde el tejido óseo se está diferenciando. Y estos mismos osteoblastos que actúan a manera siempre de lámina osteogénica, es raro que trabajen solos, como lo hacen los osteoclastos,
Están unidos entre sí, comunicados y comunicados con las células que comienzan a quedar incluidas en la matriz y que van a ser los osteocitos. Una vez incluidos en la matriz, pasan a ser osteocitos, y el osteocito es una célula bien importante como mecanorreceptor en el tejido óseo. Mucho tiempo se pensó que era una célula más bien pasiva, está lejos de ser pasiva, está comunicado, lo vamos a ver ahora, con los otros osteocitos y con los osteoblastos en la superficie. Tanto es así que los propios osteocitos, por ejemplo, el osteocito que está acá relacionado con este osteoblasto bien profundo, que ya se ve que no le da más el protoplasma para crecer, ¿sí? Le indica a este osteoblasto que él va a ser el próximo osteocito. En ese momento el osteoblasto, cuando recibe esa señal, sufre un cambio fenotípico muy drástico, deja de secretar matriz y por lo tanto es enterrado en realidad por la matriz ósea que forman los otros osteoblastos. O sea que el osteocito tiene papel de reclutar también los próximos osteocitos, y bueno, obviamente si la superficie ósea está en crecimiento, es reemplazado por otro osteoblasto en la lámina osteogénica. Recordar de los osteocitos que su cuerpo celular está en una laguna. Es bien importante recordar que en esa laguna hay un líquido tisular que fluye, transcurre, ¿sí? Y le genera vibraciones que el osteocito puede captar, y están relacionados entre ellos y con los osteoblastos en la superficie por unas uniones que vamos a nombrar en breve, que son verdaderos canales intercelulares que permiten pasar las señales y por lo tanto les permite la comunicación. El movimiento dentario tiene la base en el remodelado óseo. Entonces, brevemente también lo vamos a recordar o a reconocer. El remodelado óseo tiene dos grandes capítulos o dos grandes fases. Una que es el remodelado de la forma. Esto ocurre sobre todo durante el crecimiento, cuando osteoblastos en una superficie y osteoclastos en otra actúan al unísono, o pueden actuar unos primero y otros después. Es independiente porque, como están viendo ahí, actúan en superficies diferentes. Esta acción, que es el remodelado de la forma, fíjense, genera un cambio en la forma del hueso, puede generar cambio en la masa, aumento o disminución, y a su vez desplazamiento, porque si los osteoclastos siguen reabsorbiendo y los osteoblastos aposicionando, terminan desplazando los huesos, que es lo que ocurre durante el crecimiento y el desarrollo. En el remodelado óseo, que ocurre el resto de la vida, tenemos, como vemos acá, 4 etapas bien marcadas. Una primera de activación, donde siempre están a cargo los osteoclastos. Luego, una clara fase de inversión, que queda marcada en los huesos por una línea, como ven acá, y nuevamente el relleno de la superficie ósea que el osteoclasto redujo con los osteoblastos. Evidentemente en este tipo de remodelado, la acción de ambas unidades celulares, ahora vamos a ver que estas células actúan en lo que se llama BMUs, unidades multicelulares del hueso, tienen que ser separadas en el tiempo porque actúan en la misma superficie, hasta que el hueso luego se reabsorbe totalmente. Un segundito que tengo se trancó la presentación. Marian, vos estás ahí. A ver. Espera porque está bastante trancadito. No responde para ningún lado. Espera. Me pasa mucho esto cuando hago Zoom compartiendo la pantalla total. Ahí, me enganchó. Disculpen. Vamos para atrás nuevamente. A ver si me responde. Ahí está, a ver.
Vamos a ver. Ahí ya directamente me parece que ya podés. Sí, espérate que... Sin embargo, bueno, ahí debería de... Sigo un Si poquito no, hasta que reaccione y vuelvo, ya va a reaccionar, quedan unos minutitos. Me quedo dale. con esta diapo que era la siguiente igualmente, ahí volvió, pero está media rara y media lenta. Vamos a darle un minutito y volvemos. Les estaba comentando que claramente en el remodelado óseo hay 4 fases, ¿sí? Estamos hablando de una fase de activación, ahora sí, disculpen, volvemos acá. Una fase de activación, como están viendo, una fase de inversión, una fase de relleno, y luego tenemos el hueso con la estructura totalmente renovada. Esto ocurre durante toda la vida, ¿sí? Y es lo que genera que un huesito como el que están viendo allí, de hueso no laminar primario, ¿sí? En un niño en crecimiento, vaya cambiando su estructura con el pasar del tiempo y vayan apareciendo, ahora sí, como ven, osteonas laminares de primera, segunda, cuarta y N generación durante toda la vida. Lo que vemos acá son 2 imágenes histológicas, en las cuales en la primera claramente estamos viendo lo que se llama un cono de corte, donde los que van en la avanzada allí son osteoclastos. En la imagen de abajo, a la derecha, si bien es una técnica que no nos muestra células, claramente estamos viendo un cono de relleno, porque lo que estamos viendo acá es la línea de inversión y cómo se está rellenando ese sector. Y esta imagen era para recordar cómo las células óseas trabajan en unidades multicelulares. Es bastante conocido cómo estas unidades multicelulares actúan en conjuntos, ¿sí? Y están reguladas, como ven acá, por factores humorales, por factores mecánicos, por factores hormonales, ¿sí? Pero este conocimiento que ya tiene muchos años, hoy en día está aún más dilucidado porque conocemos las moléculas que llevan a esta comunicación. Entonces, otra cosa que es interesante tener en cuenta para poder entrar en otra parte del análisis es cómo se comunican las células, ¿sí? Las células se comunican por estas 3 maneras que estamos viendo acá en la imagen. Se comunican por moléculas secretadas, quiere decir que nosotros tenemos una célula que sintetiza una molécula, la libera, la excreta, ¿sí? Al medio, si lo libera al medio intercelular se denomina una molécula morfógeno, una biomolécula, una molécula señal, que va a actuar de manera parácrina, porque lo hace alrededor del intersticio que tienen las células vecinas, y va a actuar en una célula que tiene un receptor para la misma. Otra forma, si esa molécula se libera, por ejemplo, a la sangre y viaja lejos en el organismo a actuar sobre un órgano blanco, la molécula sigue siendo una comunicación por moléculas secretadas, pero en este caso, como la molécula viaja por la sangre, se le denomina hormona. ¿Sí? La comunicación entre las células por moléculas secretadas es la forma de comunicarse de las células más extendida en nuestro organismo. Otra forma de comunicación es la comunicación yuxtácrina. Como vemos en la imagen inferior, o en la imagen de abajo, a la que habíamos hablado en el número 2, esto necesita una fuerte interacción, un fuerte acercamiento de las células que se van a comunicar, porque la molécula señal está unida a la membrana de la célula que la lleva, ¿sí? Esto es básico y único, diría que es bastante restringido al sistema inmune. Es la forma en la cual los linfocitos presentan los antígenos, los macrófagos presentan los linfocitos, los antígenos, perdón, a los linfocitos. La última forma de comunicación, que también vimos que en el tejido óseo es muy común, es la comunicación a través de uniones GAP, uniones de fisura, en la cual se generan esos canales intercelulares que permiten la comunicación. Y teniendo como base esto, sabiendo que las células utilizan moléculas para comunicarse y que son esas moléculas las que le generan el cambio en el comportamiento y las que las activan a funcionar,
todas estas moléculas que estamos viendo acá son las involucradas en el remodelado óseo. No es mi ánimo que se nos venga el mundo abajo al ver todas estas letras. Quiero que entre todos podamos dilucidar un poco lo que estamos viendo acá. Sobre todo, yo voy a intentar poner de vuelta el presentador y si se vuelve a trancar, les pido disculpas y juntos lo solucionaremos, pero me gustaría poder tener la posibilidad de indicarles, pero creo que no sé si está funcionando. A ver, vamos a ver. Creo que sí, que el presentador fue el presentador el que se trancó. No hay problema. Si miran en el medio de la imagen donde están todas las moléculas en rojo, ¿sí? Esas moléculas son las moléculas que van a activar la reabsorción ósea, ¿sí? Si miran en el centro y abajo hay una molécula que dice rank L. Esa molécula se conoce como ligando rank, ¿sí? Ese ligando rank yo me pondría como mucha más atención, porque todos los papers que hoy en día están trabajando sobre la activación del remodelado óseo miden la cantidad de esta molécula, ¿sí? Todas las demás, quimioquinas, citoquinas, interleuquinas, leucotrienos, son, de alguna manera podemos llamarlas casi que secundarias. Y este ligando rank funciona al unísono y en contraposición con la molécula que está al lado, que no está marcada porque no es activadora de la reabsorción, que es esa que dice OPG, que es la osteoprotegina. Esta proteína, que ambas son proteínas, tiene una función contraria al ligando rank. El ligando rank, fíjense lo que hace, además de todas las moléculas que están en rojo. Estimula la quimiotaxis, quiere decir que es el encargado de llamar, de reclutar mayores precursores de osteoclastos. Estimula la fusión de esos osteoclastos, de esos precursores, de esos preosteoclastos, lo que se denomina la osteoclastogénesis. Estimula su actividad y además estimula la vida en el tiempo de esos osteoclastos. Quiere decir que realza y optimiza la acción del osteoclasto. De hecho, se ha visto que ratones que son knockout en ligando rank, quiere decir que genéticamente le han alterado el gen para este ligando, entonces no lo presentan, no lo pueden sintetizar, sufren de osteopetrosis. Como no logran reabsorber hueso, tienen huesos demasiado mineralizados y frágiles. Como les dije, la osteoprotegina, que es la hormona que trabaja al contraria, de hecho esta hormona si se une al ligando rank, impide que las células, los osteoclastos la puedan receptar y por lo tanto activarse. Esta osteoprotegina tiene la función inversa. Inhibe los osteoclastos y estimula los osteoblastos. Entonces, lo contrario, ratones knockout al gen de la osteoprotegina son ratones donde tienen huesos muy esponjosos, muy blandos, muy poco mineralizados, porque tienen mucha reabsorción y muy poquita formación. Del otro lado de la imagen vemos las moléculas que estimulan la posición ósea, la diferenciación de las células mesenquimáticas, su proliferación y la diferenciación de estas a osteoprogenitoras y osteoblastos, es decir, estimulan la formación. Como ven allí, prostaglandinas, factor de crecimiento fibroelástico, un gen que es el gen Wnt, y las proteínas morfogenéticas óseas, por supuesto, que son las que están ahí marcadas como BMPs. A continuación y brevemente les quiero contar cómo estas moléculas funcionan, por ejemplo, en 3 o 4 condiciones patológicas para entender cómo funcionan. Por ejemplo, es claro que en la menopausia hay pérdida ósea. ¿Por qué? Porque hay mayor actividad de osteoclastos, bien, pero la razón es molecular. Durante la deficiencia de estrógenos que nos lleva a la menopausia, está claro que se ve que hay un aumento de la función de la hormona folículo estimulante, que la ven inmediatamente allí en una flechita verde. Esa mayor circulación de hormona folículo estimulante
llega a todos los órganos, incluido el hueso. Y en el hueso genera una mayor formación y volcamiento de interleuquina 7, y esa interleuquina 7 lo que hace es activar a las células T, a los linfocitos T, o sea que estamos hablando ahora de las células inmunes, ¿sí?, a formar ligando RANK, que es lo que ven ahí en el medio y en rojo. Y ese ligando RANK que hace, desencadena todo lo que acabamos de ver. Quimiotaxis de osteoclastos, su fusión, su activación y su prolongación en el tiempo. Entonces nos da como, de alguna manera, como resultado, un aumento en la pérdida ósea durante la menopausia. ¿Qué ocurre durante la artritis reumatoidea? Algo muy similar, pero trabajando siempre a raíz de las células inmunes. Por eso es que yo les contaba que eran tan importantes en el desencadenamiento de estos procesos. La artritis reumatoidea genera, como enfermedad autoinmune, una activación de las células T. Esas células T liberan otra vez grandes cantidades de interleuquina 17, y esta interleuquina va a activar a los fibroblastos, miren a qué, a formar ligando RANK. Entonces, los fibroblastos sinoviales liberan ligando RANK en la articulación, y eso lleva a la quimiotaxis de los osteoclastos y al desencadenamiento de este tipo de reabsorción. Algo muy similar ocurre durante la pérdida ósea que hay en la enfermedad periodontal. Acá los responsables son los patógenos periodontales, que otra vez generan una respuesta inmune, liberación, como ven, de interleuquinas, que van a determinar la formación de metaloproteinasas de la matriz, que van a degradar por otro lado el tejido conjuntivo, y además una baja en la proporción, por eso está la OPG ahí con una flechita para abajo, una baja en la concentración de osteoprotegina, por lo tanto un aumento de la acción y de la liberación del ligando RANK y desencadenando reabsorción ósea. Y este es el último estado patológico que quiero compartir con ustedes, pero quiero que le prestemos mucha atención. ¿En base a qué? A que ocurre y está demostrado que hay remodelado óseo cuando hay falta de gravedad o hay desuso en el tejido óseo, ¿sí? Claramente en los pacientes que sufren prolongados reposos o en los astronautas que están mucho tiempo sin la acción de la gravedad. ¿Cómo se desencadena esto? Como ven en el medio de la imagen, acá el responsable es el osteocito. El osteocito siente el movimiento del fluido cuando se ve requerido mecánicamente en condiciones normales. Y eso genera un aumento del óxido nitroso, de todas esas moléculas que ven ahí, sobre todo una disminución del ligando RANK. Entonces hay aumento de la actividad osteoblástica, inhibición de la actividad osteoclástica, en última instancia hay un equilibrio en la formación y reabsorción. Todo lo contrario pasa cuando ese movimiento líquido-intersticial cesa. El osteocito siente, ¿sí?, que allí no hay movimiento, y eso genera que las moléculas se inviertan. Lo que va a hacer el osteocito es acá, el propio osteocito, formar ligando RANK, ¿sí?, disminuir la formación de osteoprotegina, y eso va a desencadenar toda la cadena de quimiotaxis de precursores de osteoclastos, diferenciación de los precursores, fusión de los precursores, activación de los osteoclastos y perpetuación de su actividad en el tiempo. Quiere decir que ante la falta de gravedad, ¿sí?, y el desuso, hay reabsorción ósea. Se piensa que para aproximadamente esa reabsorción ósea es un 70% por no formación, pero un 30% por reabsorción. Y teniendo en cuenta esto, y habiendo presentado un poquitito estas moléculas tan importantes en el remodelado óseo y por lo tanto en el movimiento dentario, vamos a introducir en qué están las teorías del movimiento dentario actualmente. De las teorías que vemos acá en la imagen, la presión-tensión es la más conocida por todos nosotros, sin duda que es válida aún. La teoría del sistema hidráulico es muy interesante, pero no ha tenido mucha repercusión. La primera, la de presión-tensión, dicta de los años de inicios del siglo pasado. La segunda, el sistema hidráulico, de mediados del siglo pasado.
Y lo último es la teoría del desuso, que está muy enrabado con lo que acabamos de nombrar. Esta teoría la conocemos, la presión-tensión, ¿qué propone? Propone que cuando nosotros vamos a mover una pieza dentaria en una dirección, se genera tensión de las fibras del ligamento periodontal del lado contrario a la línea de acción de la fuerza, presión de esa pieza dentaria contra el hueso hacia donde la línea de acción es generada, y eso claramente genera un remodelado de óseo que es real y que todos conocemos. Lo que sí, esta teoría, si bien es válida, lo que no es rápida, no es acelerable. ¿Por qué razón? Porque la presión contra la pared ósea genera aplastamiento de los elementos vasculares, se interrumpe el aporte vascular, las células por lo tanto no pueden funcionar porque no tienen aporte nutricio y desaparecen de la zona. Entonces, si bien el remodelado óseo se desencadena, hay que esperar que nuevas células vengan a reparar esa injuria, ¿sí? Y se demora en llegar, en reclutar células de los espacios medulares donde se presionó el tejido óseo, y bueno, y esto lleva unos 20 días, que es lo que todos estamos acostumbrados en el movimiento dentario. El sistema hidráulico no deja de ser interesante. Esta teoría propone que existe un sistema a nivel del paradencio que está integrado por el aporte vascular, que llega por esas 3 zonas donde están las flechas, por el foramen apical, a través de la encía y a través de los espacios medulares, de los conductos de Volkmann al hueso. Está integrado por las fibras del ligamento periodontal y por el líquido intersticial que claramente existe en todo ese paradencio profundo. Cuando una fuerza, esta teoría propone que cuando una fuerza es ejecutada, lo primero que ocurre es una fluidez, una desaparición, diría, hacia los espacios medulares del líquido tisular, del líquido intersticial. Cuando ese líquido termina de fluir, que es lo primero que ocurre frente a la fuerza, recién ahí las fibras se tensan. Y cuando se tensan las fibras, la presión en los elementos vasculares aumenta. Y esa presión desencadena el remodelado, ese aumento de presión es la que desencadena el remodelado óseo, y además propone que el remodelado de óseo no es ya como si a una dirección y hacia otra no, sino que ocurre como un remodelado más tridimensional en el alvéolo. Esto es bien interesante, y si leemos los autores que la proponían, y que de hecho se sigue analizando, no está, por supuesto, descartada, y además dicen todos que sigue siendo válida. Esto seguramente ocurra cuando aplicamos fuerzas en el paradencio profundo, cuando hacemos fuerzas ortodóncicas. Bueno, y esta última teoría, la teoría del remodelado por desuso, yo creo que tal vez es la más actual, si bien ya se está proponiendo hace unos cuantos años. Miren lo que propone la ventana del desuso, que cuando nosotros hacemos una fuerza, si esa fuerza es biológica, claramente generamos tensión de las fibras del lado opuesto a la línea de acción de la fuerza. Pero si esa fuerza es biológica, nosotros no presionamos el diente contra la pared ósea, y lo que generamos, al contrario, como ven allí, es un encrespamiento de las fibras colágenas de ese lado, del sector hacia donde va la línea de fuerza. ¿Y qué va a ocurrir en esta situación? Que los osteocitos de ese sector del hueso van a sentir lo que comentábamos hoy, falta de acción mecánica, van a sentir desuso. Entonces van a desencadenar toda la liberación de moléculas cuando ellos no están siendo sometidos mecánicamente, que cuando lo hacen estimulan a que haya formación, un equilibrio entre la formación y la absorción de hueso. En este caso lo contrario, falta de acción mecánica, ellos van a reaccionar liberando todas las moléculas que van a desencadenar el remodelado óseo. Y esta respuesta sí va a ser rápida, porque acá seguimos teniendo elementos vasculares y seguimos teniendo aporte nutricio. Entonces, directamente, si el osteocito libera factor, el ligando RANK rápidamente va a poder reclutar osteoclastos de los monocitos de la sangre porque hay vasos en la zona. Entonces es bien interesante, y yo realmente creo que nosotros con la ortodoncia con alineadores, que tenemos esa posibilidad única de hacer la fuerza biológica mínima en cada pieza dentaria, realmente estamos generando este tipo de reacción. Y
basados en todo este conocimiento que rápidamente intenté traerles para aportar a ustedes sobre la cuestión molecular, se han ido desarrollando métodos para la aceleración del movimiento dentario ortodóntico. Métodos no quirúrgicos y métodos quirúrgicos. Los métodos no quirúrgicos se han desarrollado mucho en la industria, porque claro, la ortodoncia es una técnica que no es invasiva. Entonces, todo lo que no es invasivo para los ortodoncistas no deja de ser más seductor y ni que hablar para los pacientes. Entonces vamos a ver que hay bastante investigación en base y mucha aporte en la industria en base a los métodos no quirúrgicos, y luego vamos a pasar a ver los quirúrgicos. Dentro de los métodos no quirúrgicos, para lograr la aceleración en el movimiento dentario tenemos dos grandes grupos. Uno es la farmacoterapia, que si bien está siendo estudiada hace muchos años, sigue siendo investigada. Y realmente yo creo firmemente que tal vez para acelerar el movimiento dentario llegamos a poder indicar fármacos. Viene por ahí la investigación, y la otra línea, que tal vez todos están más familiarizados, se trabaja en la diplomatura, y los que se han acreditado últimamente se llevan en la parte de elementos auxiliares, se trabaja en la acreditación, es todo lo que es la estimulación física. Dentro de la farmacoterapia, estas capaz que las repasamos más rapidito, tenemos la aplicación del Epidermal Growth Factor, el factor de crecimiento epidérmico, en cultivo. Esto aún está en estudio en cultivos tisulares y en estudios en ratas, pero la, inyección, ¿sí?, o administración de este factor ha demostrado estimular la reabsorción ósea mediando la diferenciación de osteoclastos. La administración de hormona paratiroidea también ha demostrado tener efecto en la aceleración del movimiento dentario ortodóntico. Tiene una contra, y es que debe ser administrada relativamente continua, ¿sí? Y esto en las ratitas trae efectos adversos, sobre todo a nivel renal. Las prostaglandinas, estas han sido incluso administradas en humanos, ¿sí? Tiene el gran problema la prostaglandina, claramente aumenta el movimiento, la aceleración del movimiento ortodóntico, pero tiene una gran hiperalgesia y se ha adjuntado un poco a observación de reabsorción radicular. Si bien se sigue estudiando, incluso últimamente se la está tratando de unir a anestésicos para poder administrarla sin generar esa hiperalgesia, pero es otra de las cosas que sigue en estudio. Y luego tenemos el capítulo de la estimulación física. La vibración mecánica es uno de los primeros elementos que se ha demostrado como aceleradora del movimiento. Y como ven allí, en ese paper se muestra que en ratas la vibración generada genera un aumento claro del movimiento dental ortodóntico. Y miren cómo lo miden, ¿sí? Por la expresión del ligando Rank en fibroblastos y osteoclastos del ligamento periodontal frente a esa vibración. Entonces, por eso es que me interesaba tanto mostrarles las moléculas, porque es como se están midiendo la realidad de esta aceleración en los estudios. Y con lo que logramos la vibración mecánica, creo que es más conocida por todos, vamos a presentarlos. Por ejemplo, el que se usó en la diplomatura, yo sé que lo utilizan en la diplomatura con buenos resultados, acelerando los tratamientos, utilizando los 5 minutos por día, logran cambiar los alineadores cada 10 días, o sea que esto nos genera una linda aceleración del tratamiento. Es muy sencillo de usar, obviamente es súper... Something that you basically wear for 5 minutes at night. It's got a little LED light to time you for 5 minutes, and it just creates a real gentle vibration when you have your trays in that helps them see better. La vibración y el asentamiento que aquí la paciente transmite, obviamente también influyen. Pero quería compartirles que del punto de vista científico hay literatura que avala esta estimulación mecánica.
Este es otro tipo de acelerador, el Orthodontic Accelerant. treatment corrects crooked teeth for a better bite. Braces apply force to the teeth, moving them gradually into position by reshaping surrounding bone. Straight teeth are not only a cosmetic concern, they avoid wear and allow easier cleaning. Introducing Accelerant by OrthoExcel, a new device that works with braces to accelerate tooth movement and shorten treatment time. Convenience is enhanced with a travel shell and portable charging unit. It can only be used by patients who already have braces or clear aligners. Once the doctor has selected the proper size and style of mouthpiece for the patient, the gentle pulsing forces enhance the force applied by braces. Cellular activity that remodels bone is accelerated. The premise of braces does not change. It occurs at a faster pace. The result, straight teeth and a great smile, is the same. The difference is that Accelerant gets you there faster. Sí, Accelerant te lleva allí antes, primero. Muchos pacientes están requiriendo eso, ¿no? Otro método que también está bajo estudio y con evidencia científica es la fotobiomodulación. Está demostrado que acelera el alineamiento ortodóntico en las primeras fases de tratamiento. Esto se ocurre a través de la acción de la fotobioestimulación es levemente diferente. Lo que ocurre es que la luz estimula una enzima que hay a nivel de las mitocondrias de las células, que es la citocromo oxidasa C, y eso genera mayor cantidad de ATP, mayor disponibilidad de ATP en las células, y eso incrementa el metabolismo celular y por lo tanto el remodelado mayor y un aceleramiento en el movimiento dentario ortodóntico. Y basados en esto también han sido desarrollados en la industria digamos, dispositivos para acelerar los tratamientos. Congratulations on starting your orthodontic treatment. We are excited to help you achieve your great new smile faster. OrthoPulse is an established device that uses low levels of light energy to stimulate the bones surrounding the roots of your teeth and facilitate tooth movement with either braces or clear aligners. Just one treatment of 10 minutes per day can facilitate orthodontic tooth movement. La misma explicación en otro paper, digamos que la misma evidencia científica acompaña la estimulación física de la láser terapia, ¿sí? O actúa de la misma forma que la fotobioestimulación, el láser. Y antes de pasar a los métodos quirúrgicos, tenemos que recordar acá entre todos, o presentarlos para los que no los manejan, que los métodos quirúrgicos van a aprovechar un fenómeno biológico que existe y que se puede desencadenar en los maxilares, que es lo que se denomina el RAP, o el fenómeno de aceleración regional. ¿Qué es el RAP? El RAP es un proceso fisiológico que consiste en la aceleración del proceso de cicatrización y de reparación. Particularmente en los maxilares nos interesa porque este RAP conlleva un aumento en la tasa de remodelado óseo y una disminución de la densidad ósea regional, por lo cual hace que podamos mover los dientes a través del hueso de forma más rápida. ¿Qué es lo que se busca con el RAP o cómo se genera el RAP? Por la liberación de todas las biomoléculas que vimos hoy encargadas del remodelado óseo. Este RAP no es actual. Frost, que fue el primero que lo describió por el 80, pero las últimas publicaciones de actualización del movimiento dentario lo siguen trayendo a colación. En los maxilares, ese fenómeno de aceleración regional ocurre siempre posterior a una exodoncia, posterior a fracturas, sean traumáticas o patológicas, y luego de la colocación de implantes. Ese fenómeno, vieron que dice de aceleración regional, porque se extiende a cierta región donde nosotros lo generamos, y bueno, en esa región donde se genera se ve todos los signos de la inflamación, edema, aumento de temperatura, calor, etc.
sumado que en los maxilares, como dijimos, aumenta el remodelado óseo. ¿Cuánto dura ese RAP? Y se dice que aproximadamente unos 4 meses, pero que es mayor en adultos que en pacientes en crecimiento, ¿sí? Como evidentemente en los adultos los procesos biológicos son más lentos, el RAP, lo bueno que tiene es que perdura más tiempo. Y el principio biológico del RAP es lo que explotamos en los métodos quirúrgicos de la aceleración del movimiento dentario. Los métodos quirúrgicos, si bien a diferencia de los que vimos no quirúrgicos, son más invasivos, son más eficientes. En la diplomatura están cambiando, por ejemplo, a través de MOPS, alineadores cada 7 días, lo cual realmente disminuye al 50% la duración de un tratamiento. Y evidentemente los adultos, muchos de ellos están muy abiertos a estas soluciones, porque tienen objetivos estéticos claros y muchas veces tiempos limitados. Entonces, a pesar, ya les digo, de que es una técnica que es más invasiva, puede terminar siendo bastante seductora si hablamos de un 50% del tiempo de tratamiento. Básicamente tenemos 2 tipos, las microosteoperforaciones, las MOPS, y las corticotomías. Las microosteoperforaciones se llevan a cabo con estos dispositivos. Estamos viendo a la izquierda uno manual, a la derecha uno mecanizado. En estos casos los dos son de la marca Propel, que es la misma que nos mostró el Vipro 5, el que hace el vibrador mecánico. Trae también estos dispositivos para microosteoperforaciones. Introducing Propel, the new wave in advanced orthodontics. The Propel device is a patented, FDA-registered medical device specifically designed to create microosteoperforations. Microosteoperforations cause a localized inflammatory response, increasing blood flow and cytokine. By increasing the cytokines in the area of desired movement, bone remodeling activity greatly increases, and therefore the rate of tooth movement increases as well. While applying any type of orthodontic force, microosteoperforations harness the body's own biological response to increase the rate of bone remodeling. The Propel device can be used in conjunction with any fixed or removable orthodontic appliance to treat a multitude of different malocclusions. Esta es la forma que trabaja. Vieron, propone que lo que se genera es ese RAP que habíamos hablado hoy. Y solo te quiero decir antes que estos videos, muchas gracias, son cedidos por KIP y a través de la diplomatura, donde trabajaron mucho y tienen bastante evidencia clínica de la utilización de las MOPS. Como veían allí, las estaban realizando tanto con el mecanizado como con el dispositivo manual. Ahí ven el tornillito con el que se hacen las MOPS. O sea que esta es uno de los métodos quirúrgicos a aplicar para la aceleración del movimiento, y otra es las corticotomías, que bueno, evidentemente son bastante más invasivas,
pero bueno, son otra opción, ¿no? Bastante más invasivas, las MOPS yo creo que realmente son mucho más amigables. Pero no deja de ser otro si englobamos dentro de los métodos quirúrgicos de aceleración del movimiento, ni que hablar que ellas están presentes. Muy bien. Como para finalizar, lo que yo quería, mi aporte hoy, creo que un poco está resumido en esta frase, en donde claramente el diseño de las fuerzas ortodóncicas ha sido empírico desde Angle, ¿sí? Pero yo creo que más que nunca la comunidad ortodóncica ahora está respaldada con herramientas para comenzar a avanzar en el entendimiento del movimiento ortodóncico, ¿sí? En relación a los elementos celulares y moleculares que vimos que los gobiernan, y esta aceleración que tanto se habla cada vez empieza a tener más evidencia científica. Bueno, una pequeña frase que amo y que comulgo totalmente. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Y bueno, realmente cuando estoy con ustedes, cuando estoy trabajando en la clínica, cuando estoy dando clase, nunca siento que estoy trabajando. Quedan mis contactos por cualquier duda. Yo en la charla vieron que tienen toda la bibliografía, fue colocada en cada diapositiva, pero de todas maneras está todo el material a disposición, así que me despido, que tengan un lindo fin de jornada y si Dios quiere nos veremos pronto. Bueno, muchas gracias, doctora, por la presentación. De parte de todo el equipo de Keep Smiling te queremos agradecer y también agradecer a todos los que nos estuvieron viendo, que son muchas personas de distintas partes de Latinoamérica. Así que nuevamente le agradecemos y le esperamos a todos dentro de 15 días para el día lunes 19 de octubre, quien estará dando la disertación, la doctora Leticia Galeano. Así que bueno, muchas gracias Silvia y saludos a todos.